Hola, bienvenidos a un espacio que estamos tratando de abrir y le damos la bienvenida a este primer capítulo de espacios de entrevista en busca de estar en comunicación con nuestros seguidores, con la gente que nos lee a diario en lahora.cl, y hoy vamos a conversar de fútbol y para ello tenemos un invitado que estuvo en la selección chilena en la década de los 90, fue parte de una generación extraordinaria en Colo-Colo también el 91, el año 92, a comienzos de los años 90. Fue zaguero de Palestino y también ayudante técnico en Colo-Colo en la época de Pablo Guede. Hoy quiere lanzar también su carrera como entrenador, ya se encuentra maduro, preparado, listo como para poder salir a buscar, a encontrar un equipo que él se pueda desarrollar como entrenador. Les presento hoy a Agustín Cucho Salvatierra. Agustín, ¿cómo estás? Hola, gusto saludarte, muy bien. ¿Cómo está la vida? ¿Cómo proyectas esta ilusión? ¿Cómo proyectas tu carrera como entrenador? ¿Qué es el desafío que tienes ahora en mente? Bueno, yo creo que la vida es de constante desafío y de propuestas y de apuestas. Estoy en la etapa de la búsqueda y emprender el vuelo, ¿cierto?, en mi carrera futbolística. Creo que he pasado etapas que debería tener quizás todo técnico como para el conocimiento cabal de lo que es ya dirigir a futbolistas profesionales, adultos, grandes. ¿Cuáles son esas etapas, Agustín? Porque hemos visto y vemos en primeras divisiones, en primera B, técnicos muy jóvenes que se retiran ya a los 2-3 años, ya están dirigiendo, hacen sus primeras armas, pero ¿qué proceso, qué etapas fuiste quemando tú como para poder ahora sentirte preparado para agarrar un equipo profesional? Son decisiones obviamente personales y elecciones que uno va teniendo de acuerdo a su forma de vida y la visión que tiene de esta profesión. O sea, comenzamos, ¿cierto?, con la etapa de juveniles en Colo-Colo, que es una de las escuelas más grandes para los técnicos. Creo que todos los técnicos que pasan por Colo-Colo están preparados como para emprender su vuelo o están con la visión de poder dirigir a futbolistas profesionales en primera. Luego paso a ser un ayudante técnico, donde ya pones en conocimientos, pones la propuesta, ¿cierto?, que aprendiste durante todos 8, 7 años con el fútbol joven, competitivo, para luego ya salir, ¿cierto? Obviamente mi salida de Colo-Colo significó el que yo tomara ya el vuelo para poder ser el número uno, o sea, en un equipo con futbolistas profesionales. Tú fuiste ayudante, para la gente que quizás no lo recuerda, Agustín fue ayudante de Pablo Guede en la última etapa que tú estuviste en Macul, en el Monumental. ¿Qué tienes tú de él? ¿Qué te distancia de él? ¿Qué aprendiste tú de él? Porque uno en el fondo te puede ligar mucho a lo que él fue como entrenador en Colo-Colo, que fue un entrenador exitoso, que obtuvo un título, pero que tuvo algunas diferencias que quizás marcaron distancia con la dirigencia, quizás algunos hinchas le tienen un buen recuerdo de él, pero otros quizás no tanto. ¿Tú qué distancia o qué similitudes tienes con Pablo? Mira, en la primera etapa obviamente el agradecer que uno estuvo o que fue considerado, fue evaluado para poder integrar ese cuerpo técnico. Porque cuando él llegó tú ya estabas en las divisiones inferiores. Yo estaba así. Entonces él elige y él me dice, me analiza, me entrevista, conversamos. ¿Qué labor podía cumplir? ¿Cómo desarrollar un nexo la inducción entre lo que es la institución y el cuerpo técnico nuevo que venía él llegando? Venía de Argentina, venía de San Lorenzo. Correcto. Uno se abstrae de lo que es el exterior cuando está en esa instancia, porque el grupo era tan hermético, tan solidario entre nosotros, que suponte Pablo, la idea era, y lo que me queda a mí, me quedo yo con la forma de trabajar, con la seriedad, con la táctica, con el conocimiento del rival y ponerlo a punto y trabajar en base a eso para desarrollar un plan de juego el fin de semana. O sea, era un entrenador de mucho análisis, moderno, de videos, de jugadas preparadas. Me acuerdo que hacía algunas jugadas, no sé si tú tenías participación en eso, en decisiones de posicionamiento en un lanzamiento de esquina. Es que todo se analizaba, no se quedaba nada al azar. Perfecto. Y si en algún momento obviamente quedaron, siempre hay detalles que
que quedan o que no visualizas, pero con eso me quedo, o sea, me quedo con el Pablo Guede, estratega, que se daba cuenta que la lectura del partido o la lectura del rival espectacular. Entonces nosotros colaboramos con eso, en lo que es audiovisual, en lo que es en cancha, con actividades, con generar instancias que se pudiesen repetir en el partido del rival que correspondía. ¿Qué importancia tiene ahora lo que tú mencionabas, de los videos, de ese análisis? Porque cuando tú eras jugador, estuviste bajo la tutela de Mirko Josic, que era un revolucionario para esa época, Claro. de Nelson Acosta en la selección chilena, y otros entrenadores que quizás ha cambiado el cómo ejercen su trabajo. Pablo es distinto, me imagino que tú también estás ligado a esa corriente. Nosotros, o en comparación, porque uno tiende a comparar, pero la evolución que tuvo el fútbol en los años 90 a lo que es hoy en día ha sido total. O sea, nosotros jugábamos sin conocimiento del rival, a lo más teníamos ciertas características de los rivales, cómo podía jugar. El sello del entrenador, quizás porque los partidos no se transmitían, no estaban... Alineaciones, claro. no sabíamos si variaban sus sistemas dentro de un partido, cómo comenzaban, cómo variaban o cómo terminaban. El acceso, ¿cierto? Obviamente las redes sociales hoy en día han hecho que los entrenadores nos preparemos muchísimo mejor. Las plataformas que hay de análisis de los rivales te contribuyen mucho. Ahora uno es el encargado de perfeccionarse y de poder tener la capacidad de análisis de esos datos, porque uno tiene que pensar que claro, son datos. Claro, exacto. Y muchos. Entonces uno tiene que eso tomarlo como un complemento a tu idea o a tu plan de juego que tienes para desarrollar el fin de semana. O sea, no es absoluto los datos, pero sí te marcan una tendencia que puedes contrarrestar o puedes sumar o puedes desarrollar tanto a favor como en contra para tu plan de juego del fin de semana. Exacto. Y de los entrenadores anteriores, ya hablamos de de tu experiencia como ayudante técnico en Colo-Colo, pero de esos entrenadores tradicionales que estaban en la década de los 90, cuando tú brillaste como jugador, ¿con qué te quedas? ¿Con qué recuerdos tienes tú de esos directores técnicos? Bueno, en comparación con los técnicos hoy en día que somos, entre comillas, cierto, modernos, creo que la lectura del futbolista, la lección de los futbolistas que ellos tenían era muy exacta, o sea, muy asertiva. No contrataban mucho, pero lo que contrataban lo conocían muy bien porque tenía las características que ellos en su pensamiento o en su mente querían desarrollar en un juego, en un equipo. O sea, buscaban mucho ese complemento. Hoy en día, a los entrenadores hay muchos jugadores que a veces no los conocen. Y si los ven por video, en un video son todos... Claro, puede editarlo, o sea, son muy buenos. Sí. Pero muchas veces hay errores que cuando los tienes, ahí dices, oye, no es lo que vi yo, o no has desarrollado. ¿Te pasó eso de algún jugador, sin decirlo quizás, que tuviste videos o tenías antecedentes? He conocido y después tú los ves en experiencia, he tenido experiencia en eso, he conocido de colegas que te dicen, oye, yo lo traje, yo lo seguí, lo vi, pero no me desarrolló ni un 20-30% de lo que yo pensé o que se veía en un video. Entonces, a eso voy. Los entrenadores antiguos eran mucho más asertivos en eso. Eran mucho más más clínico. Exacto. En los entrenamientos eran mucho más generales. En el caso de nosotros, de haber tenido a Mirko, que venía de ser un técnico, venía de Europa, claro, con una sub-17 campeón del mundo juvenil. En Yugoslavia. Exacto, o sea, con jugadores que después estuvieron en los más grandes clubes de Europa, o sea, tenía el material y hicieron un proceso de la materia prima que le llama. Hay entrenadores que uno seguía o que conversaba mucho, en el caso voy a nombrarlo, o sea, Fernando Carvalho. Él siempre cuando se conversa de fútbol,
Pero yo no lo tuve a él como técnico. Pero sí en Colo-Colo, cuando estuvo Él en la era inferior. asesor, pero él hablaba mucho de la elección y de la materia prima. Si no tienes materia prima de un futbolista talentoso, no le puedes pedir que haga otra cosa. O sea, va a tener un resultado. Si tienes un tronco, vas a tener leña, ¿cierto? Claro. Si tienes talento, vas a tener magia. A eso más o menos en la comparación. O sea, hoy en día el futbolista está mucho mejor preparado físicamente. Sí, Mucho mejor alimentado. Hay unas técnicas. No quiero decir inteligente, porque todos tenemos en su etapa la inteligencia o la lectura del fútbol. Pero hoy en día el futbolista está mucho mejor preparado que nosotros. Tiene mejores herramientas. Mucho más herramientas. Hay más profesionalismo también en los cuerpos técnicos. No diciendo que eran amateur antes, sino Claro. que hay más recursos como para... Es más integral, Mejores los condiciones. cuerpos técnicos son mucho más integrales. Exacto. Entonces le pueden entregar mucho más información. Con psicólogos, bueno, y clubes también. Claro, nosotros teníamos psicólogos en Colo-Colo, pero El era 91, el del 92 en adelante. no de 92, ya. Y los que tenían psicólogos o coaches eran ciertos jugadores, que ellos lo contratan de forma particular. Ah, ya. Pero si hubiéramos tenido quizás todo acceso a eso, hubiéramos sido quizás no una vez campeón de América, sino que hubiéramos sido a lo mejor capaz 2 veces, a lo mejor. Un ejemplo. Puede ser. Puede ser, pues era un Colo-Colo extraordinario el de ese tiempo, donde Agustín tuvo una participación, lamentablemente por lesión, Claro. tú te perdiste en los partidos de Copa Libertadores, pero fuiste parte del plantel todo ese año. Exacto. O sea, jugaba el domingo el torneo oficial y Copa Chile estábamos jugando en ese tiempo. Pero el miércoles no podía jugar el partido de la Copa Libertadores. ¿Hasta qué momento de la Copa tú, si hubieses estado inscrito, hubieses podido jugar? Se podían inscribir desde en segunda ronda. Ya. Ahí se podía mandar el listado. Y yo los tiempos no dieron. Bueno, y también Raúl Ormeño también es un... Selección. uno de La los cantidad de seleccionados. jugadores que se lesionaron. O sea, La final, de hecho, Claro, juega Luis 7 Pérez, Leonel Herrera, que no eran titulares. O sea, Luis Pérez participó, no me acuerdo cuántos partidos, pero Claro. sobre el final solamente. pero eso, bueno, y retomando el tema que estábamos hablando de la comparación, creo que Mirko fue un tipo táctico, con muy buena lectura del juego, con muy buen posicionamiento dentro de los jugadores para ejecutar una labor, un rol y una función. Teníamos clarísimo qué es lo que hacíamos. ¿Tú has tenido contacto durante todo este tiempo con Mirko? ¿Lo has llamado alguna vez? ¿Lo has visto Solamente cuando por ha venido? WhatsApp. Solamente por WhatsApp. Porque él parece siempre ligado a Colo-Colo, muy atento Siempre. a lo que pasa. Un tipo que pasó, para el recuerdo de los colocolinos eternamente. O sea, es un cariño... Está en la historia. incalculable, está en la historia. Y justamente pensando en que ya se van a cumplir 31 años de la obtención de la Copa Libertadores de América, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que está mostrando hoy Colo-Colo en la Copa, porque, bueno, obviamente no se tienen las expectativas que había en 1991, donde se había hecho una Copa Libertadores ya importante el año 90. El año 90. Se venía de una eliminación dramática por penales frente a Vasco da Gama. Ahora el mismo Quinteros, Gustavo Quinteros, planteó que Colo-Colo iba a competir, pero que no había la gran tarea de Colo-Colo no era la Copa Libertadores, sino que obtener el título del Campeonato Nacional. ¿Tú cómo ves a este equipo de Colo-Colo luego de 2 partidos? Se ganó en Brasil, ahora viene River. ¿Qué te pareció la campaña? Yo creo que el trabajo de Quintero ha sido sólido. Veo a Colo-Colo desarrollando un fútbol, ¿cierto?, atractivo y ofensivo, igual como lo hacen en el plano nacional. Obviamente que tenemos un examen, ahora viene un examen duro que es River, a ver Claro. cómo lo desarrollamos. Pero no creo que varíe. En base a eso, obviamente uno se hace esperanza, se hace ilusiones de ver. Y no solamente Colo-Colo, yo quiero que el fútbol chileno evolucione y obtenga nuevamente una Copa Libertadores. O que sea, uno aboga, ¿cierto? Se incentiva y promueve que el fútbol chileno obtenga logros, no solamente un equipo. Yo veo a Colo-Colo hoy en día mucho más sólido que cualquier equipo. Pero todavía muy ¿Chileno? distante quizás de lo que son los equipos brasileños que están... Es que a otro nivel. la inversión que tienen y la planificación que tienen, ahora se está hablando del fixture que le dan a Colo-Colo, de la programación. Yo creo que en otros países privilegian
al equipo que puede llegar a ser finalista de una Copa Libertadores o cometer un muy buen desempeño por sobre un torneo que a lo mejor es un día, 2 días. ¿Son justificadas las críticas entonces de Quintero para...? Yo creo que sí, escuché la voz, ¿cierto?, de Quintero, y me parece claro, desde el punto de vista que dice, claro, no tengo los tiempos para recuperar a mis jugadores ante uno de los rivales más grandes. O sea, claro, no es que vaya a jugar con un equipo pero ¿no crees tú que de pronto Quintero, muy a lo personal o lo que uno puede leer o ver, de pronto cuando cae en estos temas de polémicas, de críticas, de lamentaciones, se empieza como a ahogar él mismo en algo que me están perjudicando? Porque yo recuerdo cuando fue lo del COVID, el año pasado, me están perjudicando, y el equipo ya recuperó los jugadores y perdió partidos importantes. Entonces, de pronto, ¿no crees tú que lo saca del foco también? Hoy Falcón ninguneó el clásico con Católica, diciendo que el clásico nosotros jugamos con la U, no con la Católica. ¿Por qué? Porque ya se instaló de que Católica no quiso cambiar el horario ni la programación del partido. O sea, caer en eso, caer en el extremo o descalificar lo que es un clásico o un rival de tanta importancia como lo tiene hoy en día Católica, yo creo que no es justo para el hincha Católica, no es justo para la gente que trabaja en Católica y no es justo para los futbolistas que son colegas de él. Exacto. Porque aquí involucra a todos. Yo creo que son frases que se llegan, no se asimilan, no se piensan, no se mastican bien y llega y generan muchos likes en redes sociales porque, gran peluca. Populismo de los hinchas. Pero creo que no corresponde. En ese sentido, a mí me encanta cómo juega. Creo que ha sido un aporte. Se ha ordenado. Claro, ha evolucionado mucho más de lo que cuando llegó. Ha sido un aporte en este engranaje de Colo-Colo, pero no puede caer en eso. O sea, el futbolista se tiene que preocupar de ser mejor. Exacto. De ser mejor cada fin de semana, y cuando hayas obtenido un logro internacional o un logro significativo para la institución y obviamente para uno, recién ahí sé más humilde. Claro. Antes no. Bueno, él le ha pasado en varias oportunidades, incluso ha hecho autocríticas de su actitud. Antes no lo creo. Yo le diría, no lo haga. Hay un entrenador importante también. Claro. Que Quintero le diga. Bueno, un partido, yo me acuerdo que Quintero lo saca por cancherear o mofarse un poco de un rival y lo saca en el tiempo. O sea, igual Quintero está atento a ese tipo de cosas. Un entrenador tiene que estar atento. Son medidas que uno tiene que tener totalmente claro de poder controlar al futbolista, porque el futbolista hoy en día es primordial. O sea, siempre es el principal actor del espectáculo, que es un espectáculo. Exacto. Pero el entrenador tenemos que estar nosotros claros en eso, y eso uno te lo ha dado la experiencia que tienes, los manejos en cuanto a las relaciones personales, las habilidades blandas, ¿cierto?, con tus dirigidos. O sea, el control que tiene que tener un entrenador, o lo que yo he visto, o lo que yo he aprendido, es eso, es muy importante, tiene un porcentaje muy alto de sacar un rendimiento mejor a un futbolista. Agustín, tú hablabas de que los jugadores son los protagonistas de este espectáculo que es el fútbol. De pronto, y lo digo por Pablo Guedes, que de pronto tú lo observabas, trabajabas con él, igual él tenía una personalidad distinta. Él también le gustaba llamar la atención. O sea, era un tipo que no iba a ir en cualquier pinta a dirigir, que se compraba una zapatilla perfecta, que el traje, que el peinado. No era un tipo... también se sumaba al espectáculo, se sumaba a esta parafernalia, como puede ser en Europa Guardiola. No me imagino que Guedes hubiese presentado así como Bielsa, que le da lo mismo, todo. Claro. ¿Qué tienes, qué opinión te reserva eso de que los entrenadores también se sumen a este como protagonismo que adquieren algunos? Yo creo que, bueno, el tema de muchos entrenadores se visten muy bien. Sí. Yo creo que una preocupación y un profesionalismo y una perfección que es propia. O sea, Pablo yo lo vi, o sea, es un tipo perfeccionista, o sea, que la medida de la cancha o el trabajo tenía que ser de esta forma. Y él quería proyectar eso mismo también. Y claro, y en su vida es así, o sea,
eso es natural, no es una cuestión de marketing, no, maqueteado. es un tipo que... Porque yo me acuerdo en los 90 y bueno, Eduardo Bombalé lo destacaba mucho, no sé si, bueno, tú eres jugador, cuando Sí. Eduardo estaba en su pick, él decía mucho de prepararse, de la pinta, del traje, criticaba a algunos en los 90 entrenadores que se presentaban Con chala. claro, Él hablaba o con zapatillas de fútbol. Claro. Ha cambiado también ese rol del técnico. Yo creo que en eso también hemos evolucionado nosotros los técnicos. O sea, no queremos estar bien presentados, físicamente bien estilizados, hablar... Claro, físico, el físico también es importante porque es una imagen. es una imagen. O sea, el entrenador, o sea, con todo respeto a las personas. A las personas, claro, o sea, es un deportista en el fútbol. Uno quiere Exacto, ser, o sea, uno yo quiere con estar, una guata como, así, uno voy a quiere dar un estar como ejemplo. quiere. Claro, exacto. O sea, uno se tiene que estar cuidándose y es parte de los entrenadores modernos y Guede también era parte de este grupo. O sea que eso hace que uno que tome ese rol, porque uno en mi caso, siempre el fútbol ha sido un espectáculo que nos debemos a la gente. Nos debemos a la gente, o sea, brindar con una propuesta interesante, con una propuesta que le guste al hincha, que le guste al hincha del equipo que va a alentar, que seas correcto, que tengas respeto hacia lo externo. ¿Y cuesta mantener ese control de pronto? Por ejemplo, nosotros vemos ahora a Gustavo Quintero, muy compuesto, un caballero, Hay momentos, pero hay momentos que que el año pasado, bueno, cuando estuvo a punto del descenso, que también Claro, se descontroló un poco. se descontroló. Y uno lo ve un tipo grande, íntegro, mayor. claro, pero la mayoría, son momentos. Si uno entre la suma y la resta, son mucho más los momentos de compostura, que sabe llevar la carga de ser uno de los actores principales de este deporte tan lindo, que te da para eso, que en un momento pasas de ser un dios, pasas a ser un ogro. Exacto. Es un límite muy... Estamos muy expuestos, entonces ahí es donde uno tiene que... A eso voy yo, que mientras más preparación tenga el técnico, que haya pasado por diferentes etapas, creo que tiene bases más sólidas, mucho más específicas, más sólidas como para poder desarrollar, como para entender los momentos que se viven en el fútbol, tanto en la cancha como fuera. Y con esto no quiero desmerecer a los técnicos un ejemplo, que se retiran y pasan a ser técnicos de primera. Eso son decisiones, claro. Y uno tiene más o menos capacidad. Y son apuestas también, porque de pronto, sin experiencia, tú puedes lanzarte como carrera como entrenador y empiezas a trastabillar. Claro, porque le ha pasado a entrenadores. Ha pasado. Un ejemplo que se me viene a la mente de inmediato es Nicolás Córdoba, que fue un entrenador que se retiró como jugador, asumió importantes desafíos, estuvo en Wander, en Palestino, se preparó en Europa, se esperaba mucho de él y finalmente pasan las temporadas y no vuelven a tener una carrera, a sostener una carrera de fútbol. Porque aquí es lo mismo los futbolistas, pueden debutar y jugar 1 año, 2 años, y de ahí hay algunos que desaparecen. Claro. Desaparecen. Son carreras muy... Por eso es una opción de cada uno. O sea, yo opté, lo mío ha sido... El camino largo de ir quemando etapas y como ayudante, inferiores. Me da esa seguridad, me siento más cómodo en esa etapa de ir quemando etapas, para ir aprendiendo, para ir mejorando, para estar bien preparado para el momento, que me llegue. Que toca su momento. Y creo que ahora estoy en eso, estoy en la búsqueda de él. Para ir finalizando, Agustín, la selección busca entrenador. ¿Qué te parece? Bueno, me imagino que muy decepcionado con todo lo que pasó, la eliminación del Mundial de Qatar, la participación de Rueda después de Lasarte. ¿Qué tipo de entrenador necesita, tú crees, la selección chilena? Se ha hablado de que ahora el gerente de selecciones anda en Europa, con Rafa Benítez, con Juan Manuel Lillo. ¿Qué tipo de entrenador crees tú que tendría que llegar a la selección? Yo creo que tiene que ser un entrenador, no quiero dar nombre, porque característica tiene que ser un tipo de una capacidad... ¿De partida chileno o extranjero?
¿O te es indiferente? Me es indiferente, fíjate. Yo creo que en Chile... Muchas veces se dice un tipo que conozca el medio. Y los detractores dicen, no, porque si conoce el medio ya está contaminado. Yo creo que si un tipo que no conoce, no, es que no conoce. Hay una característica que tiene que ser, creo, el entrenador, de haber estado en instancias, de haber conseguido logros, primero, profesionales. ¿Ya? Un entrenador que haya tenido la experiencia de cómo llevar a una selección a un mundial. Nosotros necesitamos ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos lleven a un mundial. Sí. O sea, un entrenador que haya tenido ese proceso. Que haya estado en una selección. En una selección. ¿Ya? Y que haya convivido con jugadores que son de primer nivel. Pues no es lo mismo competir, no es lo mismo administrar futbolistas de un país que no tiene una trayectoria, que no tiene una solvencia, ¿cierto?, futbolística, a uno que te hayas encontrado con tipos que estén jugando claro, a gran nivel. O que tengan experiencia con entrenadores. Con manejo con jugadores, claro, con ese tipo de jugadores. Tú ves, qué sé yo, Claudio Bravo, ha sido dirigido por Pellegrini, por Guardiola. No es fácil dirigir. Vidal, o sea, imagínate. Con los mejores entrenadores del mundo lo ha tenido Alexis, lo ha tenido claro. Vidal, lo ha tenido Bravo. Ellos tres. Fundamentalmente estuvieron en la Juventus, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City. Claro, los que han pasado por el fútbol brasileño, por Argentina, ¿me entiendes? O sea, ellos han tenido quien los dirija tipo porque de pronto de gran nivel. Yo cuando veía a Martín Lazarte, con todo el respeto de Martín Lazarte, que tiene una experiencia en Universidad de Chile, en fútbol uruguayo, estuvo en España también, en la Real Sociedad, pero claro, recogía jugadores que están todavía en la primera línea de Europa, y quizás Lazarte era, no sé, como un técnico con mucha experiencia, pero que no ha pasado procesos o no ha vivido esa experiencia que tienen los jugadores. Entonces cuando los jugadores tienen más experiencia que el entrenador... Exacto. Y compara. Compara, exacto. El futbolista tiende a comparar, te detecta de una... En ese sentido es muy rápido el futbolista. En una conversación te detecta si sabe o no sabe. Claro. Así de simple. Después viene el tema que te puedes equivocar, basta que te equivoques en una palabra, en una charla, y ya el futbolista está atento a esas cosas, es rapidísimo en eso. Entonces, ¿a qué voy? Las características de un entrenador para que llegue a Chile tienen que ser más o menos esas. Para eso, los entrenadores que están son carísimos. Claro, Pablo Milá dijo que iba a ser no clase A, que iba a ser B, o sea, ya claro, claro que no va a llegar un entrenador. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos que el fútbol chileno llegue a una Copa Mundial y queremos invertir primero en un gran técnico caro, porque son caros. Pero yo creo que primero hay problemas de base que hay que corregir. Gustavo Quinteros, ¿te parece un entrenador que podríase llegar a asumir? O sea, porque por las características que tú estás mencionando, que es un técnico que estuvo en selección, en Ecuador, en Bolivia, tiene... Yo creo que lo ha hecho bien en Colo-Colo, pero tiene que hacerlo mejor. Tiene que hacerlo mejor. Sí, tiene que hacerlo mejor y podría ser una... Tiene poco plazo porque ahora Chile ya está en busca de este entrenador. Pero Chile tiene que trabajar. Además que el entrenador que llegue va a liderar un proceso, porque estamos pensando en el Mundial del 2026, o sea, quedan 4 años. Claro, o sea, el proceso es preocuparse, obviamente, desde las bases del fútbol chileno, desde las bases, que no ocurran cosas como las que están ocurriendo hoy en día en el fútbol, que falta una cosa, que se suspende, que no sabemos. El año pasado habían problemas de que bajó un equipo por secretaría, no se sabía si comenzaba, otro comenzó a jugar en la séptima fecha, etc. Hay cosas que se tienen que organizar bien el fútbol. Que claro, de pronto se concentraron todos los esfuerzos en lo que era la selección adulta. Nos nublamos con los títulos, la generación dorada, pero después eso tapaba mucho de lo que estaba pasando detrás. Claro. Y que tú fuiste el testigo, o sea, tú tuviste la edición inferior de Colo-Colo, conociste muchos de los jugadores que están ahora y que también van a ser parte de la selección futura. Lo aseguro que van a ser parte. ¿Quién?
Está Luciano Regada. Luciano Ramos. Está, Bueno, estuvo en la Copa América. Estuvo Vicente Pizarro, Bruno Gutiérrez. Suazo, ¿te parece un lateral que se pudiese llegar a proyectar en la selección? En el 2017, 2016, 2017, Gabriel fue uno de los jugadores que jugó más partidos. Nosotros cumplíamos los minutos con Gabriel. Después luego pasó, ¿cierto? Lo que Gabriel yo lo admiro, porque para mí siempre fue un futbolista muy inteligente, muy sólido. Bueno, era capitán además de las selecciones menores. Claro. No es un tipo que aparezca en la selección y no tenga experiencia. La etapa que pasó Gabriel fue durísima, la pasó mal. Pero se sostuvo, fue muy bien contenido con su familia, que los conozco yo de los 12 años. Y hoy en día es el lateral izquierdo de la selección chilena. Sí, sí. Y va a costar, y además él, si se proyecta y si se consolida en esa posición, va a ser el reemplazante de uno de los laterales izquierdos más importantes en la historia de la selección, que es Jan Bosellur, claro. O sea, es una tarea que él tiene que estar preparado y la capitanía de Colo-Colo también hay mucho. Y son estilos de obviamente diferentes, pero sí, es un estilo diferente. Puede. O sea, Bosellur también fue delantero en un minuto. Claro, puede consolidarse bien en esa posición. Y a lo que, por eso, perdona que sea tan majadero o retomar ideas. Cuando uno es el técnico de divisiones chicas, los va conociendo, entonces sabe el potencial que pueden llegar a ser. Todos estos chicos que están jugando, hoy en día Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro, Alex Oroz, que uno los conoció de 12 años, después los tomó a los 15, después los vio en una sub-20, los tomó en una sub-20, les siguió el proceso. Entonces sabe cómo piensan, sabe lo que son y conoce sus raíces. O sea, el futbolista, si bien es cierto, el entrenador los tiene que entrenar, pero también se tiene que acercar y conocerlo bien al futbolista, claro. Conocerlo y quererlo. Cuando tú estudias, te dicen lo primero, es uno de los principios, te dicen querer y conocer a tu dirigido o al futbolista. Porque es una parte no menor de esa cercanía que uno tiene que tener con el futbolista. Porque el futbolista es así, es una persona, tiene problemas, tiene alegrías, lo pasa bien, lo pasa mal. A veces hay jugadores que lo pasan muy mal en sus casas. ¿No? Y tienen que tener también manejar cosas que le van pasando. Ya no es solo lo que le gritan en el estadio o lo que pueden llegar a gritar en la calle. Las redes sociales es un tema que de pronto, si no estás bien preparado, te va afectando. Te va afectando. O sea, yo me acuerdo que Gabriel Suazo lo hacía en pedazos. En un tiempo que no puede seguir jugando, no puede parar la pelota. Y uno quizás no está preparado. Pero de pronto con el correr de las temporadas fue demostrando que es un gran futuro, un jugador con mucho futuro en la selección. Yo creo que cada uno por el carácter que ha tenido, la experiencia, el manejo que vio del cuerpo técnico, que fue partícipe, uno extrae y uno aprende y uno nota todas las cosas positivas que se puede y que van en ayuda del futbolista al desarrollo, a hacerlo mejor. Correcto. Eso es lo que uno tiene que, el entrenador tiene que pretender, hacer mejor futbolista a su dirigido. Y no que vaya en medio, o sea, no puede, si no te pega un tiro en los pies. Y eso es lo que tú quieres seguir transmitiendo ahora en una etapa como entrenador, un Agustín Salvatierra ya con la experiencia, con los años que te dieron en las divisiones inferiores, y también como ayudante técnico en Colo-Colo. Agustín, te quería agradecer estos minutos de conversación y obviamente desearte mucha suerte en esta búsqueda y ojalá también tú puedas plasmar todo lo aprendido en un equipo profesional. Sí, muchas gracias a ustedes porque uno debe conocer su pensamiento y su filosofía de cómo enfrentar una nueva etapa en las vidas profesionales de este hermoso deporte que es el fútbol. Y además que Agustín, un hombre identificado con Colo-Colo, la gente lo recuerda mucho por esas campañas que mencionábamos en los 90, un volante de contención, después fuiste retrocediendo un poco en la cancha, terminaste de zaguero central y obviamente los colocolinos te recuerdan mucho, me imagino. Sí, no, tengo el pueblo colocolino lo recuerda a uno con mucho cariño y uno está al servicio de, o sea, todo lo que tú nombraste
queremos ponerlo a disposición del futbolista en diferentes regiones, diferentes clubes, porque uno tiene el deber, ¿cierto?, de ser mejor a los futbolistas chilenos. Exacto. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos con Agustín Salvatierra, ex jugador de Colo-Colo, ex seleccionado nacional, ex ayudante técnico también en el Estadio Monumental, y ahora que inicia su carrera como entrenador después de haber pasado todas estas etapas. Nosotros los dejamos invitados a seguir revisando entrevistas que vamos a seguir desarrollando en lahora.cl y obviamente a seguir informándose en nuestro portal informativo.